Hace miles de años no había habitantes en el continente americano. Se dice que el origen de la humanidad se dio en África, ¿no? Y que de allí migraron los primeros seres humanos hacia Europa, Medio Oriente, Asia. Y antes de que las pirámides de Egipto se construyeran, ya teníamos los primeros habitantes en el continente, algunos posiblemente por el estrecho de Bering y otros desde las Polinesias hacia Sudamérica, colonizaron el continente y se expandieron por toda América. Allí empieza la migración con la humanidad. La migración es algo normal del ser humano. El ser humano busca mejores lugares para vivir. En aquellos tiempos buscaba agua, costas, barreras contra amenazas naturales o contra otros seres humanos, y así se iban asentando en diferentes lugares. Y así ha seguido siendo hasta la actualidad. Pero hoy en día la migración tiene un impacto también en aspectos sociales, económicos, políticos e incluso en la criminalidad. Soy de Panamá, mi nombre es Rolando Villarreal y estoy aquí para compartir este tema con ustedes, dándole las gracias a Goberna, al doctor Bazán y a todos los que hicieron posible este evento para poder traer un conocimiento adicional al que ya ustedes manejan sobre este tema, porque sé que es algo que toda Latinoamérica está pasando el tema es tendencia en Latinoamérica, ¿sí? Y lo voy a compartir desde la perspectiva de mi país, ¿no? De Panamá, donde nosotros somos considerados desde los tiempos de Simón Bolívar como el corazón del universo y puente del mundo, ¿sí? Porque por allí pasa todo el que va de sur hacia el norte o del norte hacia el sur por vía terrestre, incluso con el obstáculo mayor que es la selva del Darién. Increíblemente, somos la región del planeta con menos población, pero con más alto índice criminal, con más alta tasa de homicidios, que es como algunos expertos en criminología suelen medir la criminalidad para las regiones. Y solamente en 2017 hubo 173,000 homicidios voluntarios, sin contar los involuntarios, por supuesto, ¿no? Y eso también sin contar aquellos que son propios de situaciones de conflictos armados. Por lo tanto, sigue siendo la criminalidad uno de los aspectos más relevantes para la sociedad y, por supuesto, para quienes la gobiernan. Hoy el contenido lo voy a enfocar solamente en tres aspectos. Primero vamos a definir algunos términos para poder hablar todos en el mismo idioma, aunque yo sé que la mayoría aquí tal vez los conozca. También quiero mencionar una breve reseña de cómo se originaron algunas de las principales grupos delincuenciales organizados, como lo define la ONU, y que nosotros conocemos como crimen organizado. Y veremos brevemente algo sobre los retos del presente. Los conceptos que vamos a definir solamente son tres, no quiero hacer un catálogo aquí de conceptos, sino solamente nos vamos a ir a definir migración irregular, criminalidad y crimen organizado, empezando a la inversa. Vamos a empezar con crimen organizado. Para empezar, tenemos que cuando se habla de crimen organizado estamos hablando de una estructura criminal o una estructura que se asocia, son varias personas, varios individuos que se asocian para cometer delitos usualmente graves. Para sintetizar la descripción que nos da las Naciones Unidas en el Convenio de Palermo, en la Convención de Palermo que se firmó y que la mayoría de los países de Latinoamérica somos signatarios.
tienen el propósito de cometer esos delitos graves. La razón de existir de esa organización es cometer los delitos. Puede ser la más común que conocemos por acá, el narcotráfico, puede ser extorsión, secuestro, etcétera. Muy parecido a lo que hacen los grupos terroristas. La diferencia es que el grupo terrorista lo hace por un ideal, usualmente político o social, mientras que el crimen organizado, su objetivo es el beneficio económico, ¿sí? O tal vez incluso influir para acomodar el escenario en favor de ese beneficio económico que persiguen, a través de la corrupción, a través de intimidación de cierto sector de la población e incluso infiltrándose en diferentes instituciones. La criminalidad, pues, es el conjunto de todas las actividades delincuenciales que se dan en una región. Nosotros usualmente la medimos por los delitos de más impacto, ¿no? El homicidio, el bien más protegido del individuo es la vida, porque la vida no puede reemplazarse. La persona pierde la vida, no hay forma de reemplazarla, no en este mundo, ¿sí? Luego viene el honor y por último los bienes materiales. Pero como es la vida, el delito contra la vida es el más importante porque es lo que no se puede recuperar. Hay otros delitos como el secuestro que también te privan de tu libertad, ¿no? Que son igualmente importantes. Y la migración irregular, que es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, pero sin cumplir con ciertos controles establecidos por el país. Ya sea que para salir, para transitar o para ingresar a un país se hayan establecido ciertas normas, ciertos requisitos, las personas que migran irregularmente simplemente no cumplen con esos requisitos, ¿sí? Evaden los controles. Entonces se da una migración descontrolada, que supera las capacidades de respuesta de las instituciones tradicionales de cualquier país o estado. Y se constituyen entonces en otro problema que deben atender esas autoridades. Nuestras fuerzas armadas, nuestra policía, nuestros diferentes ministerios tienen que atender la situación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no estoy haciendo ninguna apología en contra de la migración ni de los migrantes, sino simplemente analizando de manera crítica la realidad de la migración en nuestros días y cómo puede afectar la criminalidad. Y la principal razón, antes de plantear el resto de mi presentación, que es sobre una breve reseña, es que los migrantes son vulnerables, son principales víctimas de los delincuentes. Es a ellos a quienes extorsionan, es a ellos a quienes obligan a cometer actos delictivos cuando transitan por un país determinado buscando mejores lugares para vivir con su familia. Entonces, esa es la principal razón. Además de eso, pues desde tiempos antaños, organizaciones criminales pues se aprovechaban de cometer delitos fuera de sus países. Ejemplo, en los tiempos del Imperio Bizantino teníamos a los assassins, teníamos los piratas que saquearon nuestras tierras en los tiempos de la conquista o de la colonización. Venían de otros países a saquear las riquezas de nuestros países. Solo por mencionar algunos, los cuatreros en las fronteras entre México y Estados Unidos. Y más reciente, los grupos criminales, las pandillas, las mega bandas criminales como el Tren de Aragua, entre otras. Y de alguna forma esto ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Algunas de las más conocidas organizaciones criminales fueron las mafias. La mafia italiana, que se hizo muy famosa en los Estados Unidos, allá por los años 20, con el problema de la prohibición del licor, ¿sí? Luego vinieron extendiéndose en los casinos, en las apuestas y el lavado de dinero. También se dieron otras mafias como la japonesa, la china, entre otras, que todas se han expandido a nivel mundial. En El Salvador, Honduras y Guatemala, ese triángulo de Centroamérica, proliferaron las maras. Las maras se organizaron en Estados Unidos. Iniciaron allá como un mecanismo de defensa entre otros grupos de jóvenes
que a su llegada estos jóvenes iban escapando de Centroamérica porque habían muchos conflictos armados. Había guerrillas casi en toda Centroamérica. Y se iban a Estados Unidos tratando de evitar el conflicto armado. Y allá se encontraban con una resistencia de quienes ya estaban allá y pues pronto empezaron a organizarse para defenderse supuestamente de esos otros grupos, otras minorías. Se dio tanto el problema que terminaron deportando a muchos de ellos. Y en esa deportación a sus respectivos países trajeron con ellos el esquema de lo que después se conoció como las maras, ¿sí? O las pandillas. Llegaron las maras MS-13 y la mara MS-18, ¿sí? Que traían formas de hacer criminalidad más violenta que la que comúnmente estaban acostumbrados esos países. De esa manera, esa migración afectó en la forma de vida de esos países y sigue afectándolos hoy en día. Los carteles se originan tal vez aquí cerca en Colombia, ¿no? En los años 50, 60. Cartel de Medellín, cartel de Cali, los más reconocidos. Traficaban droga hacia Florida, pero pronto la Guardia Costera de Estados Unidos les bloqueaba mucho el paso en el Caribe y decidieron que era más viable hacerlo por Centroamérica. ¿Sí? De allí hacen convenios con los mexicanos y los mexicanos también tienen sus propios carteles. Y posteriormente los mexicanos deciden que ellos no necesitan trabajar para los colombianos, que ellos pueden hacer su propia empresa criminal, y empiezan a desarrollarlo. Cara reconocida de Escobar y hoy en día uno de los grupos más importantes de la criminalidad en México, el cartel de Jalisco Nueva Generación, para ilustrar. El señor general retirado de la policía colombiana, Oscar Naranjo, decía precisamente que los mexicanos se han perfeccionado en el sistema porque realizan labores de inteligencia y también de contrainteligencia para evitar que se infiltren o que haya delatores dentro de sus filas. Y cuando descubren a uno, son muy violentos. Tienen gente en diferentes países y en esos países ellos son los ojos y oídos de los líderes de las organizaciones criminales. Panamá es un caso, es un ejemplo expedito de esta situación. En Panamá pasa casi la mayor parte de los migrantes que van hacia el norte. El año pasado hubo más de 500,000 de migrantes en Panamá. Nuestra población es de 4 millones de habitantes. Imagínense la cantidad de personas no nacionales que transitaron por Panamá. ¿Sí? Dentro de esos muchos no sabemos cuál es su antecedente o su trayectoria, a pesar de los controles que se han implementado. ¿Cómo ha ido subiendo la migración en Panamá? Asimismo, también se ha ido disparando la criminalidad. ¿Sí? Un país reconocido mundialmente por su estabilidad ha aumentado sus índices criminales de manera exorbitante para nosotros. No solamente se da el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, también se dan los abusos sexuales, por ejemplo, a las personas migrantes. Yo estuve destacado en la provincia de Darién por 2 años y me tocó ver en un día 9 casos de violación de personas de origen cubano, mujeres. De 10 que iban en un grupo de 25, solo una no fue violada porque estaba embarazada, por personas que cruzan la frontera entre ambos países. ¿De dónde vienen los migrantes que pasan por Panamá? Muchos de Sudamérica, pero también vienen de Afganistán, vienen de Vietnam, de Bangladesh y de otros países que no tenemos forma de saber realmente quiénes son esas personas. ¿Sí? Incluso hemos detectado personas con antecedentes de vínculos con el terrorismo. La migración es la migración irregular es un caldo de cultivo para que se den todos estos tipos de delitos graves que ejerce un grupo criminal o más de un grupo criminal porque se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas. Y así ha ido, en síntesis, evolucionando el tema del crimen organizado en mi país. Las guerrillas y las dictaduras traían gente de Nicaragua, de El Salvador,
de otros países a nuestro país, pero no superaban las capacidades de reacción de los estamentos de seguridad. Ya con los años 90 y 2000, cuando caen las dictaduras y se van extinguiendo los conflictos armados, ya el problema no eran los desplazados huyendo de las guerras, el problema eran los desplazados huyendo de criminalidad, de la pobreza o incluso personas buscando nuevas oportunidades en la economía criminal. Y fundaron las nuevas pandillas locales. Y hoy en día tenemos nuevas formas de crimen transnacional. Ellos han podido colaborar entre grupos de diferentes países para realizar la logística que necesitan para llevar a cabo su delito, cualquiera que sea. En este sentido, puedo decirle que la migración, sustentando la tesis de esta presentación, afecta en gran medida la forma en que se da la criminalidad en un determinado país. Muchas gracias por la atención a todos. Hasta pronto.